¿Ya puedo comenzar, doctora? Adelante, por favor. Bien, buenas noches a todos, buenas noches compañeros y a usted, doctora. El día de hoy nosotros vamos a Gracias. abordar el tema de diabetes mellitus tipo 1. Por lo tanto, ¿le puedes dar a la que sigue, por favor? Vamos a tener que definir lo que es la diabetes mellitus como tal. Y la diabetes mellitus va a tener como definición al conjunto, se va a describir como el conjunto de síndromes que se van a caracterizar por un déficit en la secreción o acción de la insulina, que produce o que nos va a conllevar a unas alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y proteínas. Y esto nos va a conllevar a una hiperglucemia crónica que nos va o va a ser responsable de complicaciones vasculares neuropáticas. Por ahí, en la imagen de al lado, tenemos las principales complicaciones que nos va a dar la diabetes, o los órganos blancos también lo podemos definir como tal. Por ejemplo, en los ojos, la diabetes mellitus nos puede llevar a un glaucoma, a una retinopatía. En el cerebro nos puede llevar a un accidente cerebrovascular. A nivel nervioso nos puede llevar a una neuropatía diabética. En el corazón a una cardiopatía diabética. Nos puede dar en la piel, principalmente un pie diabético. También puede darnos afecciones a nivel de dientes y a nivel de riñones. Como tal sería la nefropatía diabética. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Perdón, La, perdón, no sí. apaguen sus cámaras para verlos, porque yo luego les ando preguntando y los interrumpo también para preguntarles. Ok. Bueno, es que solamente es para que no se me trabe, doctor. Pero sí está bien. Ah, de acuerdo, está bien. Si no, al último, entonces. Sí, bueno, Bueno, ajá, si no se me traba, la mantengo encendida. de acuerdo. La ADA nos da una clasificación de la diabetes mellitus en cuatro. La divide en diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, en la diabetes gestacional y en la diabetes por otras causas. Como tal de definición de diabetes mellitus tipo 1, vamos a tener que se va a definir como la destrucción inmunológica de las células beta pancreáticas, produciendo una deficiencia absoluta de insulina. Este término de absoluta, pues no es como tal, o sea, de que de la noche a la mañana se dé la destrucción de estas células pancreáticas y por lo tanto una disminución de la secreción de insulina. Esto va a ser progresivo, puede ser de meses a años. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que la diabetes mellitus tipo 1 se va a caracterizar por ser autoinmune. Por otro lado, nos vamos a lo que es la diabetes mellitus tipo 2, que esto lo va a abordar otro equipo, pero nada más como definición, tenemos que va a ser el déficit progresivo de la secreción de insulina iniciado tras un proceso de resistencia a esta. Es decir, la diabetes mellitus tipo 2 se va a deber a una resistencia a la insulina. Tenemos a la diabetes gestacional, que la ADA nos lo clasifica o nos lo define como aquella diabetes que va a ser diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo sin antecedentes previos de ya tener o haber padecido una diabetes mellitus. Por último, tenemos lo que sería la diabetes por otros tipos, que lo señala así de la ADA, que principalmente incluye a la diabetes mellitus monogénica, que va a ser aquella diabetes neonatal, o también a la diabetes MODY, que esta diabetes MODY viene de sus siglas en inglés, que es Maturity Onset Diabetes of the Young, que es aquella diabetes que, ¿cómo definirlo en español? Pues va a ser la diabetes de la edad madura que se presenta en las personas jóvenes. También tenemos afecciones o diabetes que nos pueden condicionar por manifestaciones o por complicaciones a nivel del páncreas exócrino. Principalmente señalan la fibrosis quística, pero también puede verse por una pancreatitis crónica, un carcinoma de páncreas o también por un proceso quirúrgico como sería la pancreatectomía. Tenemos otro tipo de diabetes mellitus que pueden ser producidas por fármacos o sustancias químicas. Los principales fármacos que nos pueden llevar a una diabetes mellitus serían los diuréticos tiacídicos, los glucocorticoides, los estrógenos y los anticonceptivos orales. Dentro de las endocrinopatías, pues van a ser otras aquellas que no involucren al páncreas endocrino, ¿cuál sería? Como la acromegalia, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, el glucagonoma y el hiperaldosteronismo. También nos pueden llevar a lo que sería una diabetes mellitus. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor?
La ADA también bueno, ya centrándonos más o siendo más específicos en lo que sería la diabetes tipo 1, que es la que vamos a abordar el día de hoy, ya lo estamos abordando, nos define 3 estadios de la diabetes mellitus tipo 1. Como tal, pues los estadios van a ser divididos en 3. Ahí tenemos el estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Vámonos primero a lo que serían las características. Pues el estadio 1 se va a caracterizar por ser autoinmune, por tener o manejar niveles normales de glucosa, es decir, no se van a ver valores aumentados, y va a ser o también, pues principalmente aquí lo señala la ADA, ya ahorita lo actualizó, dice que es presintomático, que ya pueden iniciar los síntomas de diabetes. Sin embargo, en clasificaciones pasadas de los estadios lo señalaban como un cuadro asintomático. Sin embargo, ahorita en la nueva clasificación del 2021 ya también considera que los presintomáticos pueden entrar dentro del estadio 1, pero siempre y cuando manejen una normoglucemia. En el estadio 2, pues está también que es autoinmune. Aquí ya va a haber una disglicemia o ya va a haber valores aumentados de la glucosa en sangre. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando o vamos a ver criterios de prediabetes que pueden estar dándonos o de estar en el estadio 2. Y aquí también clasifican dentro de este cuadro a aquellos pacientes que presenten un cuadro presintomático. Es decir, que no presenten toda la clínica, pero que sí algunos síntomas ya los estén manifestando. Pero aquí ya, en las diferencias entre el estadio 2 y el estadio 1, pues en el 1 pues va a manejar valores normales, en el estadio 2 estaríamos hablando de una prediabetes. Y en el estadio 3 ya vamos a hablar como tal de valores aumentados en la glucosa, ya vamos a hablar como clínicamente de que va a presentar o va a manifestar la mayoría de los síntomas nuestro paciente, y además ya considerándonos más adelante por el diagnóstico, vamos a ver los criterios de cómo vamos a diagnosticar la diabetes. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? También la ADA nos señala una clasificación de la diabetes tipo 1, que en diabetes mellitus tipo 1 autoinmune o tipo 1A, la diabetes mellitus 1 idiopática o tipo 1B y la diabetes mellitus tipo LADA. Primero que nada vamos a la autoinmune, que es la más frecuente, que es aquella que se va a caracterizar por ser una enfermedad inmunoinflamatoria crónica en la que va a existir una destrucción selectiva de las células beta pancreáticas o esta destrucción va a estar condicionada o provocada por los linfocitos T activados, que ahorita en la fisiopatología les voy a platicar cómo se va a llevar a cabo esta destrucción de estas células. La diabetes tipo idiopática, o diabetes mellitus tipo 1 idiopática, va a ser aquella que, bueno, la ADA lo señala que no tiene como tal una etiología establecida, es decir, aún no se conoce, simplemente y cuando no va a ser autoinmune, es decir, no va a presentar haplotipos HLA de predisposición. Esos haplotipos HLA, ahorita va a sonar como raro el nombre o no va a ser no va a ser muy entendible, pero en la fisiopatología va a quedar un poco más claro. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que no va a tener ningún como de característica autoinmune, simplemente y cuando va a manejar una insulinopenia inicial con tendencia a cetosis o cetoacidosis, que vamos a ver que la cetoacidosis diabética va a ser la principal complicación que nos puede dar una diabetes mellitus tipo 1. Por último, tenemos la diabetes mellitus tipo LADA, que la ADA lo clasifica dentro de la diabetes mellitus tipo 1, que va a ser aquella que va a cumplir características autoinmunes y que van a estar presentes en personas de más de 35 a 40 años. Aquí, pues, como antes se consideraba como que la diabetes mellitus tipo 1 era nada más como del infante o como de la edad pediátrica. Sin embargo, ahorita con esta nueva clasificación de la diabetes mellitus tipo LADA, pues podemos encontrar las mismas características de una diabetes autoinmune, pero en personas mayores, o sea, en personas del adulto joven, podemos encontrar las mismas características clínicas. Por lo tanto, esta es la clasificación que nos da la ADA. ¿Le das a la que sigue, Okay. por favor? Sí, claro, o sea, por lo regular se presenta abajo de los 40 años, pero principalmente abajo de los 30. Y a veces existe pacientes que están entre, no sé, como si 35 años, ¿no? 35, 40, que no sabemos si son diabéticos tipo 1 o son diabéticos tipo 2, o a veces son catalogados como diabetes tipo 2, ¿no? O porque los vemos, no los vemos obesos, o eh,
y dijimos, bueno, pues eso vamos a darle metformina a este paciente y lo catalogamos como 2, pero son pacientes que no tenemos que perder de vista porque en algún momento esos pacientes pueden presentar alguna complicación aguda, ¿no? En este caso una cetoacidosis, como bien lo dijiste, Aldair. Adelante. Sí, doctora, gracias. ¿Le das a la que sigue, por favor? En cuanto a su epidemiología, vamos a tener que esta enfermedad a nivel mundial va a representar del 5 al 7% de todas, bueno, de las diabetes que existen. O sea, de las diabetes. La diabetes tipo 1 va a corresponder al 5.7% a nivel mundial. Sin embargo, Claro, esto puede cambiar del libro o de la información donde lo leas, pero por lo regular, así como bien dices, no más del 10% de todas las diabetes corresponden a la diabetes tipo 1. Adelante. sí, siendo que en México, nada más la diabetes tipo 1, igual de todas las diabetes, bueno, nada más la diabetes tipo 1 en México va a representar el 1%. Bueno, aquí tenemos que en 2017 se calculaba que había 16.534.200 personas con diabetes, de las cuales 165.342 correspondían a diabetes tipo 1, en este caso hablando de México, nada más. Aquí vamos a tener que su incidencia anual en México en niños de 0 a 14 años va a ser de 5 a 10 por cada 100,000 habitantes. Y también esta va a ser más prevalente en las mujeres, representando un 60% en comparación con los hombres. Estos datos nos los dice el RENACE, que es el Registro Nacional para, para las personas con diabetes tipo 1. Entonces, este registro pues es importante porque nos ayuda también a conocer la prevalencia, la incidencia, el tratamiento que se está dando a los pacientes y para poder mejorar las técnicas de diagnósticas y tratamiento. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la etiología de esta enfermedad. Vamos a tener que se han propuesto diversos agentes etiológicos causantes de la diabetes, los cuales se han dividido en 3 grupos. Tenemos a los factores genéticos, a los inmunológicos y también a los ambientales. Y pues en sí todos estos factores se menciona que van a estar interrelacionados entre sí. Y bueno, la siguiente, por favor. Vamos a comenzar con los factores genéticos. Tenemos que la diabetes va a ser una enfermedad con una predisposición genética, ya que esta va a ser una patología poligénica, en donde van a existir pues múltiples polimorfismos de varios genes. Y bueno, los genes más importantes que se han identificado van a ser los relacionados con el complejo mayor de histocompatibilidad y estos pues van a contribuir a la agregación familiar en un 41%. Vamos a tener que todos los genes que se han identificado para el desarrollo de la diabetes van a ser los alelos del antígeno leucocitario humano, que se abrevia como HLA. El que más se ha mencionado es el HLA de Q-alfa, que se llama complejo principal de histocompatibilidad clase 2 de Q-alfa. Y bueno, aparte de este también se mencionan los polimorfismos del gen de la insulina y estos contribuyen aproximadamente en el 50% de la susceptibilidad genética. Y en sí todos los genes que contribuyen a esta susceptibilidad para el desarrollo de la diabetes se van a localizar en la región del antígeno leucocitario humano en el brazo corto del cromosoma 6. Y bueno, también se han identificado otros genes que pudieran estar implicados en el desarrollo de la diabetes. Y bueno, tenemos que un cambio en los aminoácidos en la cadena del gen de la tirosina fosfatasa específica del linfocito, que se abrevia PTPN22, está presente en alguna población de los pacientes con diabetes.
También se ha identificado el polimorfismo del gen del antígeno 4 asociado a los linfocitos T citotóxicos y también la mutación del gen del FOXP3, que pues va a ser un factor de transcripción que va a modular la activación y proliferación de los linfocitos T y puede producir una autoinmunidad neonatal. En este caso también estaría incluida lo que sería la diabetes tipo 1. Y bueno, continuando con los factores inmunológicos, vamos a tener la presencia, bueno, los pacientes que tienen diabetes tipo 1, la mayoría, como comentaba nuestro compañero, van a tener la presencia de los autoanticuerpos. Esto va a ser aproximadamente en el 85% de los casos. Y bueno, se han identificado 5 anticuerpos, autoanticuerpos en estos pacientes. Tenemos a los anticuerpos contra las células productoras de la insulina, que se abrevia como ICA. Estos se han identificado en el 92% de los pacientes aproximadamente. También están los IAA, que son los anticuerpos antiinsulina. También están los anticuerpos contra la isoforma 65 de la glutámico ácido descarboxilasa, que se abrevia como GADA, y esta está presente en el 67% de los casos. Igual están los IA2A, que son los anticuerpos contra la proteína asociada a la insulina, y también están los anticuerpos contra el transportador del zinc, que se abrevia ZNT8A. De manera normal, pues las células tienen los antígenos y como son propios, pues el sistema inmunitario no tendría por qué desarrollar autoanticuerpos, pero en el caso de la diabetes sucede que sí desarrollan autoanticuerpos contra contra algunos antígenos de nuestras células. Y bueno, aparte de estos anticuerpos, tenemos la respuesta celular. Tenemos que las células dendríticas van a ser presentadoras de antígenos y estas pueden presentar un antígeno que está en las células de la proteína asociada contra la insulina, y estos los pueden presentar a lo que serían los linfocitos TSD4 y pues así estimularían la respuesta inmunitaria celular. Y también puede haber una respuesta innata en donde, bueno, los neutrófilos al momento de ver pues un antígeno van a liberar ciertas citocinas o también productos de desgranulación. Y bueno, se ha visto que hay un daño a las células beta pancreáticas que va a estar mediada por los neutrófilos al momento de que ellos liberan las citocinas o estos productos de desgranulación, así activando lo que sería la respuesta inmunitaria innata. Y con la siguiente, por favor. Continuando con los factores ambientales, se han descrito los factores dietéticos, también están los virus y la microbioma. Primero, empezando con los factores dietéticos, vamos a tener diferentes exposiciones dependiendo de la edad, por así decirlo. Tenemos que en la etapa fetal, cuando hay una exposición se ha visto que cuando hay una exposición a lo que sería la leche agria, esto puede formar parte de un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, así como también el que la madre tenga determinadas variantes del receptor de la vitamina D, se ha asociado en mayor riesgo de la diabetes en los niños, en su producto. Y bueno, respecto a la alimentación en la primera infancia, tenemos que pues en sí la composición de la leche materna pues depende de lo que consuma la madre, ¿no? Entonces, se ha visto que cuando la madre consume una elevada ingesta de carnes procesadas y también de aceites vegetales durante la lactancia, se puede ver asociado a un riesgo de autoinmunidad en el páncreas. Y también se ha visto que cuando se introduce la leche de vaca y se quita en sí la lactancia de la madre, también se ha visto como un factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes, al igual que pues introducir a la dieta de manera precoz lo que sería el gluten, igual se ha visto como un factor de riesgo. En la alimentación de la segunda infancia, que sería aproximadamente pues de los 6 a los 12 años,
se ha visto que el elevado consumo de la leche de vaca mayor a medio litro al día, así como el elevado consumo de azúcares refinados y de bebidas azucaradas, se han asociado con una progresión a lo que sería la diabetes tipo 1. Y la siguiente, por favor. Respecto a los virus, pues se ha visto que los enterovirus se asocian con frecuencia en lo que sería el desarrollo de la diabetes tipo 1, ya que en sí, pues estos virus afectan a los islotes desencadenando una respuesta inflamatoria potente en lo que sería el páncreas, que se llama insulitis. Y dentro de este grupo de enterovirus, los que más se han visto que afectan son el grupo Coxsackie tipo B, específicamente el B1. Y estos virus afectan a los islotes beta pancreáticos. Y dentro de la microbioma, pues de manera normal, cuando tenemos pues una flora intestinal sana, una microbiota sana, va a haber una respuesta inmunitaria adecuada, pero cuando hay alguna alteración o alguna disbiosis, pues esto puede favorecer a la pérdida de la integridad de la membrana intestinal, así como favorecer el paso de los antígenos de la dieta y de los productos bacterianos y desencadenar una respuesta inmunitaria en los sujetos que tienen, bueno, que están predispuestos genéticamente. Pero como tal mencionan que en sí lo que más se ha visto es los autoanticuerpos, como ya vimos en la clasificación, bueno, hace un momentillo que vimos la clasificación de la diabetes tipo 1, los que presentan los autoanticuerpos van a tener una diabetes autoinmunitaria y cuando no se presentan estos autoanticuerpos, pues van a tener una diabetes idiopática. Bien, para comenzar a describir un poco la fisiopatología, ¿sí me escucho? Sí. Sí, sí. Ok. Vamos a tener que entender que la diabetes mellitus tipo 1 va a ser una alteración genética en el sistema inmunitario. Por lo tanto, esta alteración genética en el sistema inmunitario nos va a conllevar una destrucción de las células beta pancreáticas. Esta destrucción de las células beta pancreáticas va a estar condicionada por dos mecanismos. El principal mecanismo va a ser el mecanismo celular, asociado a los linfocitos T citotóxicos y macrófagos y a los mecanismos humorales, que van a ser ¿cuáles? Los autoanticuerpos. Por lo tanto, vamos a comenzar describiendo vamos a poner atención aquí lo que es el cromosoma 6. ¿Sí están viendo el apuntador? Bueno, el que estoy relleno el pizarrón, Sí, la sí, pantalla. Sí. Ok. Pues actualmente se han descrito más de 30 losis o que nos predisponen al desarrollo de la diabetes tipo 1, perdón. El más importante de este grupo de genes se va a encontrar en el cromosoma 6, más específico en el brazo corto, es decir, aquí en el brazo corto, es decir, en P, que va a ser donde está la región HLA. Y esta región HLA ya lo describió mi compañera IG, donde es lo que significa HLA es el sistema del antígeno leucocitario humano. Que este sistema del antígeno leucocitario humano, ¿de dónde va a derivar? Del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad y nos va a dar a derivar esto. Pero esta región HLA de ese grupo de genes va a tener variaciones, es decir, va a tener haplotipos. Y estos haplotipos, los principales o más descritos que nos van a conllevar a una diabetes mellitus tipo 1, van a ser los que se encuentren en la clase 2 de DR, ya sea DR3 o DR4. Este DR3 o DR4 va a conllevarnos a una transformación de las células pancreáticas. ¿Y cómo va a ser esta transformación? Normalmente va a haber el complejo de mayor histocompatibilidad, va a ser el que nos va a ayudar a presentar el antígeno a las células inmunitarias del cuerpo. Por lo tanto, vamos a describir, ya lo habíamos visto en inmunitario, que va a haber moléculas de clase 1 y de clase 2. Las de clase 2 van a ser las principales que nos van a ayudar a presentar el antígeno al sistema inmunitario. Nuestras células pancreáticas van a presentar un complejo
de tipo 1, es decir, no van a estar como capacitadas de presentar antígenos al sistema inmunitario, a las células, a los linfocitos, a los macrófagos, a las células dendríticas, pero lo que va a hacer estos haplotipos o estas moléculas DR3 y DR4 nos van a convertir a las células pancreáticas de moléculas de complejo 1 a complejo 2, es decir, van a tener la capacidad de presentar el antígeno a los linfocitos. Por lo tanto, normalmente los linfocitos T no le hacen caso como tal a la célula pancreática, es decir, pues no la pelan porque pues no tienen como algo importante que las pueda presentar el antígeno a ellos para producir el mecanismo del ataque o de la defensa para no propiciar una infección, es lo que pasaría normalmente. Pero en este caso, cuando las moléculas, nuestras células pancreáticas, más que nada, más específico, las células beta, van a presentar este complejo de tipo 2, pues sí van a tener la capacidad de presentar el antígeno. Por lo tanto, como lo dice ahí en la diapositiva, va a haber un defecto en la autotolerancia en los linfocitos T específicos frente a los antígenos de los islotes. Entonces, cualquier cosa que produzca nuestra célula pancreática, es decir, los desechos que crea o produzca nuestra célula beta pancreática, los linfocitos o el sistema inmunitario lo va a canalizar como un antígeno y va a empezar a atacar ahí a la célula beta pancreática porque no lo está considerando como algo propio del cuerpo. A ver, voy a borrar todo. Bueno, ya. Ahora, bueno, quiero que nos centremos en la grafiquita que estamos viendo de este lado. En esta grafiquita vamos a empezar, es una gráfica que del lado de las Y encontramos a la masa celular del islote, que la masa celular del islote va a corresponder al 100%. Aquí es como si tuviéramos un 100% de nuestras células beta pancreáticas. Aproximadamente en el islote de Langerhans vamos a encontrar un 1.4 millones de células beta pancreáticas. Por lo tanto, vamos a comenzar la patogenia de la diabetes mellitus con una predisposición genética, que ya les mencionaban dentro de la etiología, que van a ser principalmente el grupo de genes presentes en HLA o en el sistema del antígeno leucocitario humano. Una vez de que ya tenemos nuestra predisposición genética, vamos a necesitar un evento inductivo para que se dé el ataque inmunitario. Este evento inductivo, ¿por quién va a estar dado? Principalmente por una infección vírica, por cual el virus Coxsackie es el principal o el más citotóxico que puede atacar a las células beta pancreáticas. Otro tipo de eventos inductivos va a ser la exposición temprana a la ceroalbúmina. Esta ceroalbúmina está presente en las claras de huevo, o también a la caseína que está presente en la leche de vaca. Por lo tanto, aquellos lactantes, aquellos bebés que se les, como que dentro de su dieta o dentro de pues sí, de lo que comen, se les da una exposición temprana a estas sustancias, pues van a tener una mayor predisposición al desarrollo de diabetes tipo 1, perdón. Igualmente, otro tipo de inducción para generar este evento citotóxico por los linfocitos T, pues va a ser que nada por la introducción de cereales antes del tercer mes de vida. También por una baja ingesta de vitaminas D o de omega 3. Esta baja ingesta de vitamina D o de omega 3 va a estar más que nada dado cuando es en la etapa gestacional, es decir, cuando el bebé todavía no nace. Bien. Una vez de que ya tenemos como tal el evento inductivo, va a empezar a producirse lo que son los autoanticuerpos. Los autoantígenos. Estos son, aquí los describen como autoantígenos, pero en sí son autoanticuerpos que son los que se están desarrollando para atacar a nuestras células beta pancreáticas. ¿Cuáles van a estar? Y aparte, ¿por quién va a estar mediado esta destrucción de las células? Pues por estas celulitas que estamos viendo acá, por estos linfocitos T activados. El TH1, el cual va a secretar citocinas como es el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral, que nos va a conllevar una destrucción de estas células, y también la CD8, que estos linfocitos CD8 pues son como los más salvajes, por decirlo así, porque van a destruir de modo directo a las células beta pancreáticas.
Una vez de que ya estamos llegando a lo que es a la respuesta celular a los autoantígenos, es decir, cuando ya se están presentando estos antígenos al sistema inmunitario, pues ya se están produciendo, secretando estas células, se va a llegar a un proceso que se le llama insulinitis. Esta insulinitis no es más que nada que la infiltración de macrófagos o de linfocitos T al islote pancreático. Una vez de que ya se está dando esta destrucción, ya vamos a dar paso a lo que sería a la fase de luna de miel, que es característico de la diabetes mellitus tipo 1, que esta fase de luna de miel, pues, ¿cómo es la luna de miel? Pues como bonita, elegante, o sea que todo es amor y así. Es lo mismo que está pasando aquí. Lo que va a hacer es que va a empezar a disminuir lo que son las células beta pancreáticas en el islote pancreático, y pues al haber menos van a tener que trabajar más para cumplir con las demandas de insulina en el cuerpo. Entonces, esta fase de luna de miel va a estar caracterizado por tener valores normales de insulina, es decir, el paciente no va a presentar ningún síntoma, va a estar normal, va a estar contento y no va a presentar, a pesar de que ya está habiendo una destrucción de estas células, ya está en reducción el número de células beta pancreáticas. Después de esto, que ya se da la fase de luna de miel y sigue descendiendo lo que es la masa celular del islote pancreático, pues ya va a empezarse a producir lo que serían los desarreglos metabólicos. ¿Y cuáles van a ser esos desarreglos metabólicos? La sintomatología que nos va a presentar el paciente, y a su vez, pues que ya lo podemos diagnosticar por medio de la sangre, por medio de una glucosa, que ya vamos a encontrar valores elevados de glucosa. ¿Le das a la que sigue, por favor? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No, No. Ok, por lo tanto, No, lo que quiero que tengan en cuenta ahorita es que va a haber siempre para que tengamos o desarrollemos una diabetes mellitus tipo 1, tiene que haber una predisposición genética y a su vez tiene que haber un desencadenante. Y ese desencadenante ya es lo que les comentaba. Por eso tenemos que tomar en cuenta tanto al cromosoma 6, que es donde están presentes esos genes que nos predisponen a esta enfermedad, y a su vez cuáles son las principales inductores que nos van a conllevar a un desarrollo de esta. Por lo tanto, la sintomatología va a estar condicionada por esto. Esto está en inglés, lo saqué del Robbins, y aquí comenzamos desde aquí arribita, que dice, o en español sería una deficiencia de insulina y o resistencia a esta. En este caso, pues va a haber, como es diabetes mellitus tipo 1, va a haber una deficiencia de insulina por la destrucción de estas células beta pancreáticas, por lo cual va a disminuir la utilización de la glucosa por los tejidos que pasan por la sangre, o sea, es decir, los tejidos no van a poder utilizar esa glucosa porque no hay insulina. Eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, el cuerpo va a generar varios mecanismos. Al ver que no hay glucosa dentro de estos tejidos que necesita, va a tratar de compensar esa falta de glucosa por varios mecanismos. El principal, bueno, no el principal, de los principales encontramos que va a haber una lipólisis, es decir, va a haber un aumento de los ácidos grasos libres. Este aumento de los ácidos grasos libres nos va a llevar a una polifagia. Que esta polifagia, es decir, el paciente se va a sentir como que no le apetece nada, o bueno, más bien, perdón, todo lo que come aún sigue teniendo las ganas de seguir comiendo, es decir, no queda satisfecho con lo que está comiendo, porque por este aumento de ácidos grasos libres. Al igual, va a haber lo que se le llama la proteólisis, es decir, va a haber el aumento del catabolismo de proteínas en el músculo, que en el músculo va a ser el principal o uno de los principales reservorios de proteína en el cuerpo. Entonces vamos a encontrar aminoácidos libres. Y también va a haber otro mecanismo endocrino que nos va a llevar a lo que sería una glucogenólisis, que va a ser la destrucción de glucógeno. Y también al haber, cuando ya como que se acaban las reservas de glucógeno, va a empezar la cetogénesis, que va a ser la producción de ácidos de cuerpos cetónicos a partir del catabolismo de ácidos grasos libres. Es decir, ya les mencionaba que va a haber un catabolismo de los ácidos grasos, bueno, de los lípidos.
y nos va a llevar a o vamos a tener en sangre ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres pues nos van a ayudar a conllevar o a poder producir lo que sería la cetogénesis. Y esta cetogénesis, ya se ve muy amontonado y todo lo voy a borrar, nos puede llevar a una cetoacidosis, que es la principal complicación que tienen los pacientes diabéticos o con diabetes mellitus tipo 1. Además, el aumento o la glucogenólisis pues nos va a llevar al aumento de la glucosa, además de la que ya nos está usando, y una vez que también el mismo cuerpo está generando estos mecanismos de compensación porque él piensa que no hay glucosa en cuerpo, pues nos va a llevar una hiperglucemia, que son de las principales características. Y al haber una hiperglucemia y una producción de ácidos cetónicos, de cuerpos cetónicos, pues al momento de la filtración renal, pues nos puede llevar a lo que sería a una poliuria. Y en esta poliuria, pues podemos encontrar se puede dar lo que sería la eliminación de glucosa, que hablaríamos de una glucosuria o una eliminación de cuerpos cetónicos. Y esta poliuria, al momento de estar perdiendo tantos líquidos, nos puede llevar a una polidipsia, porque hay una depresión del volumen. Es decir, hay una disminución de agua en nuestro cuerpo, por lo tanto el cuerpo lo sensa y le hace al paciente tener mucha sed y estar tomando agua, y también este aumento de agua, pues también nos lleva otra vez a lo que sería un ciclo. Es decir, está tomando agua y obviamente nos va a llevar a un aumento de la frecuencia urinaria al momento de que se quiere orinar. ¿Con ¿Hasta aquí cuánto hay alguna de, duda? con cuánto de glucosa en sangre ya empieza a tirar esa glucosa, a tener glucosuria? A partir de los 180 o hasta 200. De Es acuerdo. como el rango. Exacto, la glucosa jala agua. Entonces, si el Sí, paciente está perdiendo glucosa, pues jala agua. La glucosa hace los movimientos del agua. Entonces, es lo que hace que el paciente empiece a orinar mayor cantidad, ¿no? de volumen y pues se deshidrate en este caso y empieza a perder peso por esa glucosuria que tiene. Al contrario, por sí. ejemplo, cuando yo a un paciente le voy a ya dar tratamiento y le voy a dar esa insulina para que el paciente no esté tirando el azúcar, no la esté perdiendo. En el momento que yo le estoy dando al paciente la insulina, entonces el paciente ya deja de tirar ese azúcar y entonces la empieza a depositar y por eso es que cuando yo le doy insulina a un paciente, también el paciente empieza a aumentar de peso. Muy bien, Así adelante, es. Jair. Hasta aquí no hay ninguna duda. Bueno, ya sí entienden, bueno, sí queda claro cómo son los mecanismos o más que nada, a partir de este mecanismo que les expliqué, es cómo se va a dar la sintomatología del paciente. Por eso se llaman las 3P, que es lo de poliuria, polidipsia y polifagia, que son como las clásicas de lo que sería en la diabetes o presentes en la diabetes. Y es por estos mecanismos fisiopatológicos que se dan, por es el que el cuerpo no sensa bien, es decir, no piensa que no tiene glucosa cuando sí la tiene y por eso está desencadenando estos mecanismos para que las células de cada uno de nuestros tejidos pues no se queden sin glucosa y llevar a cabo sus funciones normales. Perdón, hay pacientes que a veces dicen, es que tengo mucha sed, ¿no? Sí, O tienen esa poliuria, pero es que también tomo mucha agua, ¿no? Entonces, hay que más que la poliuria, es muy importante la nicturia, ¿no? Eso hace que sobre todo la el paciente, enuresis, sí, nocturna. la enuresis nocturna, exactamente lo que nos habla, ¿no? O sea, son pocas las entidades que nos pueden decir o los pacientes que orinan más en la noche, ¿no? Que se están parando más en la noche a orinar. Aquí pues el diabético es controlado o sea, se paran en la noche o sea, el paciente que tiene problemas de la próstata, ¿no? Por ejemplo, o que tiene problemas de incontinencia urinaria, pero o sea, realmente son pocas, ¿no? Entonces, un paciente que nos dice que se está parando más en la noche, pues hay que pensar en diabetes. Ok, adelante. Así es, sí. Bueno, entonces en conclusión, solamente tomemos en cuenta que la diabetes mellitus va a estar dada por una alteración genética y nos va a condicionar a una hiperglucemia y pues sí, vamos a verlo más que nada ahorita en el cuadro clínico, cómo van a presentarse nuestros pacientes con un cuadro de diabetes mellitus tipo 1 o sugestiva de diabetes mellitus tipo 1.
Bueno, en el cuadro clínico de los pacientes con diabetes, como acabamos de ver en la fisiopato, se van a presentar las 4Ps, pueden ser 3 o 4, pero bueno, tenemos, como mencionaba nuestro compañero, a la poliuria cuando van a ver, bueno, va a haber una eliminación excesiva de lo que sería la orina, justamente porque, como mencionaba la doctora, al tener unas grandes cantidades de glucosa en la sangre, se van a eliminar y esta va a jalar el agua y esto va a producir una eliminación de orina muy excesiva. Y a su vez, esto produce o genera lo que sería la polidipsia, teniendo una sed constante, a pesar de que los pacientes toman líquidos de manera normal, o sea, se hidratan bien, pero aún así van a tener esta sed intensa. Igualmente está la polifagia, el hambre excesiva y también la pérdida de peso. Esto pues sin una causa aparente, sin que el paciente haya decidido como tal bajar de peso. Y bueno, además de estos síntomas, se menciona que pudiera llegar a presentar estos pacientes lo que sería la astenia, en donde pueden tener pues una debilidad general y pues esto les pudiera llegar a impedir como tal a realizar sus actividades de manera normal. Igualmente pueden estar cansados, con falta de energía, porque como tal pues la glucosa no se está ocupando, ¿no? Entonces van a tener una falta de energía y también pueden tener una visión borrosa. Como se van a estar eliminando constantemente los líquidos, se puede llegar a lo que sería una deshidratación. Y algunos datos sugestivos de esta entidad podría ser lo que sería la obnubilación, también que las mucosas de los pacientes se encuentren secas o que la piel igualmente se encuentre seca con pérdida de la turgencia de la piel. Y la siguiente, perdón. Y aparte de estos síntomas, igual se menciona que pueden haber entumecimiento y sensación de hormigueo en las manos y pies. Esto más que nada es cuando ya el cuadro, bueno, más bien, la diabetes ya está un poco más avanzada, porque aquí se estaría desarrollando como tal lo que sería una neuropatía. Y aquí pueden haber las parestesias, justamente esta sensación de hormigueo, generalmente es en las extremidades, y también pueden presentar lo que sería la alteración a la sensibilidad. Y también se menciona que pueden tener infecciones frecuentes tanto en la piel como en el tracto genitourinario. Bien, ahora para el diagnóstico, primero vamos a hacer un diagnóstico diferencial, tanto como vamos a ver un paciente con diabetes mellitus tipo 1 y un paciente con diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, les puse esta tablita que está aquí, que lo encontré en el AMIR, que me parece muy interesante, que en este caso, pues principalmente tenemos que la edad en la que los presentan los pacientes con diabetes tipo 1 va a ser en la pubertad y dentro de los 30 a 40 años. Generalmente la diabetes tipo 2 pues se presenta generalmente alrededor de los 60 años. El inicio de los síntomas va a ser brusco en la diabetes mellitus tipo 1, a diferencia de la 2 que va a ser gradual. Y brusco no quiere decir que, o sea, ¿cómo explicarlo? El momento de que se está dando la destrucción de estas células beta pancreáticas no quiere decir que ya empecemos a tener síntomas, como les decía. Hasta después de la fase de la que les decía la luna de miel es cuando ya se empiezan a presentar estos síntomas. Y vamos a ver que el principal síntoma que nos va a hacer pensar en una diabetes mellitus tipo 1 va a ser la enuresis nocturna, como aquí lo tenemos en clínica cardinal. Aquí en clínica cardinal tenemos a la enuresis nocturna. Pero, obviamente, pues si tenemos a un paciente ya de una edad de 60 años, pues no nos estaríamos yendo a una diabetes mellitus tipo 1. También tenemos que fijarnos en la edad y cómo iniciaron sus síntomas. El tipo de síntomas van a ser floridos, es decir, van a tener diferentes, o sea, no va a ser como solamente uno, van a poder presentarse ya sea lo que les decía, la enuresis nocturna o puede ser otro de otros que les comentaba, de las 4P. La complicación más frecuente en la diabetes 1 va a ser la cetoacidosis diabética, a diferencia en la 2, que es la copa hiperosmolar, que son temas que vamos a ver más adelante dentro de la presentación del paciente o cómo está en su conformación, pues vamos a ver que en la diabetes tipo 1 van a presentar un peso normal o bajo, a diferencia de aquellos pacientes que tienen tipo 2 que van a tener un sobrepeso o una obesidad agregada.
El tratamiento inicial, pues lo vamos a ver más adelante, que va a ser con insulina en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2, principalmente con dieta y ejercicio. El test de glucagón, este va a ser característico para diagnosticar entre tipo 1 y tipo 2, ya que en la diabetes tipo 1, pues volvamos a encontrar el péptido C bajo, a diferencia del 2, que va a estar elevado. Por último, vamos a tener la anatomía patológica, es decir, en la diabetes tipo 1 vamos a presentar lo que es la insulinitis. ¿Que alguien me puede recordar qué es la insulinitis o cómo podemos definir a la insulinitis? Para la infiltración de linfocitos en los vacinos pancreáticos. Así es, muchas gracias. Eso es lo que vamos a encontrar dentro de las características patológicas en la diabetes tipo 1. Por lo tanto, de la clínica cardinal ya les comentaba que lo principal o el principal síntoma que van a presentar los pacientes va a ser la enuresis nocturna. A su vez, pues vamos a ver si por la edad o también si está asociado a otras enfermedades autoinmunes. ¿Le das a la que sigue, por favor? ¿Y eso por qué se da en la noche? O sea, ¿por qué les da por orinar más en la noche? ¿Por qué no orinan de día? Ay, Bueno, yo entiendo que en la noche podría ser por el ciclo hormonal en que pues hay elevación de la hormona del crecimiento y también de glucocorticoides y son hormonas contrarreguladoras. Ajá. sí. Y también porque acostados, ya el paciente cuando está acostado hay una mayor perfusión renal. Se distribuye también eso. mejor nuestro volumen corporal y eso hace que se perfumen más nuestros riñones. Entonces, por eso es que el paciente se orina más en las noches. Y luego también otra de las manifestaciones que puede haber en la diabetes mellitus tipo 1 es encontrar, por ejemplo, candidiasis vaginal en prepúberes, ¿no? En niñas. Otra es irritabilidad y disminución del rendimiento escolar, ¿no? Entonces, cuando llega la mamá, que también lo lleva al niño, ¿no? Porque o la mamá, o más bien la maestra, ¿no? Lo logra detectar y lo manda a llamar a la mamá porque es un niño que tiene irritabilidad y disminución del rendimiento escolar, pues son puntos que de llamar la atención, ¿no? O que tienen infecciones recurrentes de la piel también en los niños. Normalmente, ¿a qué edad se logra el control de esfínteres? Como a los Pues 2 dicen años. 2 años. A los 5 años máximo. A los 5 años ya tendremos que haber logrado el control en los niños, el control de esfínteres. Máximo 7 años. Pero si a los 9 años llega una mamá diciendo que el niño se está orinando en la noche, que se está orinando y que amanece, o que va, oye mamá, es que amanecí mojado, ¿no? Mira cómo me oriné. O sea, yo pensaría 2 posibilidades en un niño. Uno, descartar diabetes tipo 1. O número 2, crisis convulsivas en los niños también. Entonces, es importante saber, ¿no? En qué momento logran el control de esfínteres. Ahora, como bien lo dijeron, son pacientes que pueden estar delgados o que tienen normopeso, ¿no? Y que ni la edad o mayor a 30 años, ni la obesidad debe de excluir, o sea, no nos excluye ver un paciente, no nos excluye ver un gordito, decir, no, es que ustedes, como es gordo, es diabético tipo 2, ¿no? No, al contrario, o sea, vean, somos el país número 1 en obesidad infantil, ¿no? Entonces, ni la edad, tener arriba de 30, 40 años, ni tampoco el tener obesidad nos va a excluir de que sea una diabetes tipo 1. Ok, adelante. Sí, Unas cositas extras. Sí, porque por la clínica, pues también por eso es necesario hacer los estudios, como es el péptido C, que ese sí nos va a poder hacer una diferencia entre diabetes 1 y diabetes 2. También algo que también iba a agregar, lo de la candidiasis o la predisposición a que las mujeres pueden presentar candidiasis, pues es porque el hongo, el Candida albicans, tiene como, al encontrar un aumento de la glucosa, pues es como su alimento favorito de este hongo, de la glucosa. Por lo tanto, tiene pues el que uno le esté alimentando a este hongo, pues va a favorecer su crecimiento. Por lo tanto, nos va a conllevar un cuadro de candidiasis.
Y la humedad, o sea, los hongos buscan la humedad o más que dermatitis del pañal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ajá, también. Porque está mojado, está orinando o algo está pasando ahí, ¿no? Que uno tiene que sospecharlo. Muy bien, muy bien, Aldair, adelante. Sí, también la ADA, bueno, dentro de sus criterios diagnósticos para lo que es la diabetes tipo 1, nos dice que con 2 o más de estos anticuerpos presentes en sangre, podemos ya dar un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Y estos anticuerpos que ya se los habían platicado dentro de la etiología, ¿cuáles van a ser estos? Pues va a ser el anticuerpo contra el ácido glutámico de carboxilasa, ya abreviado GADA o anti-GAT. También el autoanticuerpo antiinsulínico, que es el IAA, el autoanticuerpo citoplasmático de las células de los islotes, el ICA, y los anticuerpos asociados a la insulinoma 2, IA2A, y los transportadores 8 del zinc. Aquí, ¿cómo va? ¿Vale? Perdón, discúlpame. ¿Cuáles son Sí, los no se más preocupe. frecuentes? El más frecuente Sí. va a ser el ICA, que se va a encontrar en dentro del 85% de los pacientes. Este ICA pues va a ser los anticuerpos citoplasmáticos contra las células de los islotes. De hecho, la ADA lo señala como el más frecuente. Y de ahí le siguen lo que sería el antigat. El antigat lo señala como un 70% de los que están presentes. Y ahí ya le van los que siguen, lo que es el anticuerpo antiinsulínicos. El que se presenta de aparición muy temprana, pero que no está no es como que nos pueda ayudar tanto al diagnóstico de lo que sería la diabetes mellitus tipo 1, es el IAA. Por eso la ADA nos señala que si ya está presente el ICA y el antigat, ya podemos establecer ya como tal un diagnóstico de diabetes tipo 1. Sí. ¿Le das a la que sigue, por favor? Voy Ok, síguele. Les voy a poner ahorita un casito. Adelante. Ok, doctora. Bueno, estos son los criterios de la ADA 2021 para el diagnóstico de la diabetes mellitus. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la diabetes mellitus? No es como tal que tengamos que hacer un estudio sí, un estudio no, tengamos una elección hacia uno, tengamos que hacer. Entonces vamos a llevarlo de esta manera. Aquel paciente que ya nos presente, o sea, que ya sea sintomático y tenga una glucemia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro en cualquier momento del día, que es el que estamos viendo en el 2-HPG, mayor a 200, que nos habla de una glucemia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, y junto con la clínica cardinal de diabetes, pues ya podremos establecer el diagnóstico como tal de diabetes mellitus. Así lo señala la ADA, que cuando ya tenemos a un paciente con clínica y si le tomamos una glucemia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, ya podemos establecer el diagnóstico de diabetes. No se le tiene que hacer otro estudio, no se le tiene que mandar a hacer otra vez. Ya con eso podemos dar el diagnóstico. Simplemente y cuando ya nos presente un cuadro sintomático, como ya sería la presencia de poliuria, polidipsia, polifagia y la pérdida de peso, o ya más complicado, lo que sería una cetoacidosis. Sin embargo, cuando tenemos un paciente asintomático que ya lo pudimos diagnosticar con los autoanticuerpos, pues también tenemos que mandarle a hacer estos exámenes. Que los criterios diagnósticos para esto sería la glucemia basal mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Ese es el primer criterio diagnóstico que nos señala la ADA. Otro, que sería la glucemia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro después de 2 horas tras la ingesta de solución oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa. Por último, el último criterio sería la hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5%. Ya una vez con estos criterios podemos dar ya el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entonces, ¿se debe corroborar con alguno o basta con una determinación de alguno de ellos? No, pues depende. Si ya presenta la clínica, pues sí, ya con uno, con el que les decía de la glucemia. De acuerdo. Ajá. ¿Y si no? Pues ya tenemos que hacer estos estudios que les mencionaba, que de hecho la ADA lo señala que, pues, o sea, lo que se tiene que hacer es que tenemos que tomar en cuenta 2 de estos criterios.
Dos, puede ser el mismo, pero en momentos diferentes, Sí, ¿no? de O hecho, pueden ajá, sí, ser dos diferentes, en así momentos es. distintos. Ajá, de acuerdo. Y aquí solamente les iba a poner lo que serían los criterios diagnósticos de prediabetes, que es cuando, o por qué lo puse, pues porque lo podemos diagnosticar a un paciente con diabetes mellitus tipo 1 en estadio 2 con una prediabetes, como les mencionaba anteriormente. ¿Y cómo vamos a diagnosticar una prediabetes? Con una glucemia alterada en ayuna, es decir, una glucemia basal entre 100 a 125 miligramos por decilitro, que ahí lo tenemos como FPG, como glucemia basal. También como una intolerancia a la glucosa, es decir, una glucemia a las 2 horas tras una ingesta de solución oral a la glucosa, y esto lo podemos encontrar entre valores entre 140 a 199 miligramos por decilitro. Y por último, encontramos la hemoglobina glucosilada, entre 5.7 a 6.4. Estos son los criterios diagnósticos para prediabetes y nos puede ayudar a diagnosticar a un paciente en un estadio 2 con diabetes mellitus tipo 1. Y hasta ¿Existe, aquí, mande. existe algún marcador temprano que nos diga que el paciente ya tiene alteración de los carbohidratos? Lo que pasa es que a veces cuando, como bien ustedes lo dijeron al principio, cuando estamos haciendo el diagnóstico, muchas veces ya lo vamos a ver cuando hablemos de complicaciones crónicas, cuando hacemos el diagnóstico, ya, bueno, nos estamos tardando como médicos en hacer el diagnóstico. Dos, yo creo que varios de los pacientes, ciertos porcentajes que vamos a ver, cuando hacemos el diagnóstico ya tienen complicaciones crónicas. O sea, ya tienen retinopatía diabética, ya tienen nefropatía diabética, ya tienen neuropatía diabética, ¿no? O sea, si se afecta el ojo, que es microvasculatura, pues también las otras microvasculaturas también están afectadas, como si nada más se dañara el ojo. Y las otras microvasculaturas, pues igual también están dañadas, ¿no? Entonces ya están debutando con complicaciones crónicas los pacientes, desafortunadamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar los estándares, como bien lo dijiste tú. No solamente tenemos que hacer más diagnóstico de prediabetes, o sea, ¿por qué diagnosticarlos ya con diabetes con complicaciones? ¿Por qué no hacer más diagnóstico de prediabetes en los pacientes, ¿no? Pero también hay marcadores tempranos, marcadores tempranos de diabetes que todavía podemos encontrar, todavía irnos más adelante, ¿no? En donde se les da una carga de glucosa a la hora, ya no medimos a las 2 horas, con 75 gramos de glucosa a las 2 horas, sino, sino que a la hora, con esa misma carga de glucosa oral, ya salen, si tenemos niveles de mayores iguales a 155 miligramos por decilitro, ya se considera que es un paciente que tiene alteración de los carbohidratos y que ya está catalogado como que tiene disfunción de la célula beta. Todavía hay marcadores, todavía previos, ¿no? Que ya nos pone ahí un parteaguas de decir aguas, ¿no? Este paciente tarde que temprano, pues va a ser diabético, no lo pierdas de vista, ¿no? Adelante. Perdón, doctora, ¿podría repetir la cifra? Mayor de o sea, con la misma carga de glucosa, pero no a las 2 horas, ¿no? Para hacer Pero a la hora. diagnóstico de prediabetes, sino a la hora que tenga más de 155 miligramos. Ok, Es un paciente que, le digo, ya tiene disfunción de esa célula beta y ya se considera como una alteración de los carbohidratos. Entonces, es un marcador que se han hecho, los últimos estudios que se han hecho, es un marcador de diabetes en fase temprana. ¿Vale? Todavía podemos ir más allá, ¿no? De ir viendo a esos pacientes para no estarlos viendo más bien ya cuando están debutando, les digo, ya con complicaciones crónicas, que es lo que a veces vemos. Sí.
Entonces, yo digo que ahí, por ejemplo, tenemos un paciente, ahí les va, un niño de 5 años de edad, que su papá tenía diabetes mellitus tipo 1 y que tiene un peso adecuado para su edad y su género, ¿no? Y que tiene pues historia familiar de diabetes, o sea, como todos, ¿no? Historia familiar de diabetes. Otra vez, un niño de 5 años de edad que tiene un padre diabético tipo 1 y que su peso es adecuado para su edad y género y que tiene una historia familiar de diabetes. Entonces la mamá lo llega a la consulta, como muchas mamás, para un niño de control de peso y talla, de control de niño sano. Y entonces, ¿qué hacemos con esos antecedentes que nos da? Le tomo una glucosa de ayuno, inciso A. Inciso B, le hago una curva de tolerancia a la glucosa. Inciso C, le tomo una hemoglobina glucosilada. Inciso D, le hago una determinación de anticuerpos contra insulina, islotes y antigat. A ver, vamos a analizarlo. ¿Me serviría de algo la hemoglobina glucosilada para hacer diagnóstico? No. No. Pues no, la verdad, pues me mide 120 días antes ahí como está la glucosa, pero pues es un niño que todavía no tiene ni síntomas, ¿no? No tiene síntomas. Y luego, me serviría de algo. Esto es como un repaso a lo que nos dijeron, ¿eh? Hace ratito. ¿Me serviría de algo una glucosa de ayuno? No, porque pues no va como tal el niño a que le vayas a hacer el estudio ya en ayunas. Sí, o sea, ya voy a hacer el diagnóstico de diabetes. Pues no, porque quedamos que se recomienda una glucosa de ayuno para un diabético tipo, o sea, para diabetes tipo 1 de reciente diagnóstico, ¿no? Entonces, en sujetos que tienen síntomas o que tienen hiperglucemia, ¿no? Si tiene síntomas de hiperglucemia, bueno, entonces, caray, si tiene síntomas este niño o cualquiera de las cosas que mencionaron de síntomas de hiperglucemia, que le hagan un destrostis, por ejemplo, entonces, caray, pues sí tiene, entonces ya puedo empezar a hacer diagnóstico de diabetes, pero si no tiene síntomas, pues ahora sí que una glucosa de ayuno no me va a servir. Entonces, este niño tiene algo importante que se llama impronta, la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad con impronta sexual. Eso quiere decir, o sea, que si el padre es diabético, porque les dije que tiene un padre tipo 1, ¿no? Con diabetes tipo 1, que si el padre es diabético, hay mayor riesgo de transmitir la diabetes mellitus. Hasta un 50%, ¿eh? Entonces, si el papá es diabético tipo 1, el hijo, el 50% de sus hijos va a ser diabético, joven, tipo 1, ¿no? Entonces, si el padre es diabético, diabético tipo 1, no tipo 2, diabético tipo 1, tiene mayor riesgo de transmitir la diabetes mellitus en su hijo. ¿Qué haríamos? Entonces, en este caso, pues no tiene síntomas, no trae datos de hiperglucemia. Entonces, en familiares que tienen familiares que tienen de primer grado con diabetes tipo 1, bueno, pues aquí lo más recomendado pues sería hacerle determinación de anticuerpos, ¿no? Sí, es que de hecho la ADA pues dice que lo primero que se debe hacer es la detección de anticuerpos y una vez que ya tengamos como el criterio de diagnóstico para la diabetes mellitus tipo 1, lo que nos va a servir estos estudios ya de, por ejemplo, de tolerancia a la glucosa, de lo que sea glucemia en ayuno o la hemoglobina glucosilada, más que nada nos va a servir para ver en qué etapa iría la diabetes y cuál sería el Exacto. tratamiento más apropiado que le vamos a dar al paciente. Entonces yo puedo captar esos pacientes desde antes, ¿no? O sea, desde antes, ya esa persistencia es de 2
o más, o sea, se dice que si tiene una persistencia de 2 o más anticuerpos, ya, nos predice predice la diabetes mellitus en ese tipo de pacientes. Entonces, eso que tenemos que hacer, diagnósticos tempranos. Entonces, a ese paciente que no tiene síntomas, niño, jovencito, si tiene 2 o más diferentes tipos de autoanticuerpos, nos va a predecir diabetes. Ya tenemos que estar tomando cartas en el asunto. A diferencia de ese niño que llegó con una edad de 5 años, y luego lo seguimos viendo y luego a la edad de 7 años nos llega posteriormente. Ahora sí, con una glucosa de ayuno de 124, ¿ahí qué pasa? No lo entendí, doctora. ¿Puede repetir, por favor? Ok, llega a los 7. Acuérdense que aquí no tenía nada, ni síntomas, ni hiperglucemia, pero llega a los 7 años, lo seguimos viendo. Ya sabemos que ese niño va a ser prediabético, ¿no? O sea, nos predice que le va a dar diabetes. Y luego a los 7 años llega a la consulta otra vez, control del niño sano, pero ahora ya llega con 124 de glucosa. En ayuno dijo, ¿verdad? Sí, desde ayuno. Está elevado. Pero hay que... Mm. Ya nos Es estaría dia- indicando que ya es- empezó a mostrar ya clínica, ya no, pues ya que ya vamos tarde, ¿no? Podría decirnos que, Pues no tiene síntomas, pero tiene una glucosa de ayuno de 124. Pues está progresando ¿Ahí la qué hago? enfermedad, ¿no? Exacto. ¿Qué hago ahí? Ya Eso empezará el tratamiento. pero es diabetes, es prediabetes, ¿qué es eso? De Prediabetes. Prediabetes. Pues sí, tendría que tomarle ahí otra determinación, ¿no? ¿De qué? Pues dependiendo de los criterios, ¿no? Acuérdense, puedo pedirle el mismo en otro momento o puedo pedirle otra prueba. Ahí ya sí, ahí sí podría pedir, por ejemplo, hemoglobina glucosilada. Sí. Ahí sí, ¿no? Ahí ya podría pedirle una hemoglobina glucosilada, a ver cómo estaba manejándola también, para saber si corroborar o tiene prediabetes o tiene diabetes ese niño. ¿Sí? Sí se ve la diferencia, porque así llegan, ¿eh? O sea, no crean que llegas bien. Nos llegan así de 126 para arriba, a veces llega 124 y pues es que la norma dice 126, ¿no? Entramos ahí como que será o no será. Entonces, pues a veces tenemos que hacerle otra prueba, que puede ser la glucosa de ayuno, puede ser la carga de glucosa, ¿no? O puede ser, ahí sí ya entraría la hemoglobina glucosilada, ¿no? Bueno, el término correcto es hemoglobina glicada, que también, pues también hay, no tiene sus indicaciones también para hacerla, ¿no? Hay pacientes en los cuales no se puede hacer. Pero bueno, eso lo mencionamos si quieren en la diabetes tipo 2. Ok, adelante, díganle. sí. En cuanto a su tratamiento, vamos a tener que primeramente, se van a establecer metas terapéuticas. Estas metas van a tener la finalidad de evitar la hipoglucemia severa o una hiperglucemia severa y también prevenir la cetoacidosis diabética. Aquí la ADA nos marca unas metas terapéuticas de glucosa. En este caso, las que nos marca son una glucosa preprandial de 80 a 130 miligramos por decilitro, una glucosa postprandial menor a 180 miligramos por decilitro y una hemoglobina glucosilada menor a 6.5 o 7%. Esas son las metas que vamos a tener. Entonces, estos pacientes, su tratamiento inicial siempre va a ser insulina. Entonces, aquí la ADA nos hace una recomendación de algunos tipos de insulina. En este caso, nos dice que los análogos rápidos de la insulina nos permiten tener menos riesgo de una hipoglucemia y también nos disminuyen el riesgo de una ganancia ponderal y también reduce la hemoglobina glucosilada. Esto comparándolo con la insulina regular. Entonces, bueno, aquí los que nos recomienda más, la ADA, su uso, son la insulina inhalada, que esta va a tener un pico rápido y una duración de acción reducida. Esta va a causar menos hipoglucemias y menor aumento de peso.
También nos recomienda ya sea el aspartat o lispro ABC. En esta también va a ser una insulina de acción rápida. En esta se va a reducir las hipoglucemias postprandiales. Y cuando veamos tratamiento, igual lo vamos a retomar otra vez esto, como las insulinas basales, que hay varias, ¿no? Insulina glargina, insulina de Gludec, insulina NPH, o sea, son insulinas basales, ¿no? Se liberan ahí lento, dependiendo su vida media. Algunas son de 12 horas, otras son de 24 horas. Y esas, pues, me dicen el manejo de o sea, las voy a regular, digamos, con las glucosas preprandiales. Y en cambio hay insulinas rápidas, ¿no? Ultra rápidas, y estas las voy a ir ajustando dependiendo cómo salen los controles de las glucosas postprandiales después de 2 horas. ¿Vale? Sí. Ok. De igual forma, la ADA aquí nos maneja también los análogos de acción prolongada. Aquí nos recomienda más que nada usar la insulina U300, glargina, o de Gludec, que estas van a presentar un menor riesgo de hipoglucemia comparado con la glargina U100 en pacientes con diabetes tipo 1. Bueno, aquí lo que nos maneja la ADA es una nota importante, donde dice que el manejo de la insulina en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 deberá ser administrado de forma planificada y adaptado a cada persona para alcanzar el objetivo glucémico. La elección de estas insulinas pues va a depender de las preferencias del paciente, sus ingresos económicos, porque hay unas más caras que otras. Bueno, el tipo de insulina pues que se vaya a utilizar, que se requiera, el régimen de dosificación que vaya a ocupar el paciente y la capacidad de autogestión que pueda tener el paciente. Sí. De igual forma, aquí la ADA nos refiere unas formas de administración preferentes, donde nos refiere que la bomba en circuito cerrado híbrida va a ser superior al sistema de las infusiones continuas de insulina, el momento de que se disminuya la hipoglucemia en niños y adultos con diabetes mellitus tipo 1. Estos circuitos cerrados híbridos pues van a ser unos sistemas que van a combinar una bomba de insulina con monitores continuos de glucosa, y estos van a ser como, digamos, automáticos porque van a funcionar como un páncreas artificial, digamos, en donde el momento que está midiendo los niveles bajos los niveles de glucosa, se va a liberar automáticamente la insulina. Estos, bueno, los refiere que son así mejores, pero sin embargo, no son baratos. Entonces menciona que la mayoría de los pacientes se tiene que considerar el tratamiento con estos dispositivos de infusión continua subcutáneos y estos medidores continuos de glucosa por separado. Aquí esta es una tablita en donde les enlisto donde les enlisto así los diferentes tipos de insulina que tenemos, según cuánto tiempo empieza a hacer acción, Sí. a cuánto tiempo va a ser su pico y la duración de la acción. Te Entonces, digo, aquí no vemos te preocupes, de todos modos lo vamos a ver porque hay una clase de tratamiento. Ok. Muy bien. Aquí, bueno, de igual forma, pues se nos menciona que en las insulinas, los pacientes con diabetes tipo 1 se van a requerir un 50% de insulina diaria basal y otro 50% después postprandial. Estas necesidades diarias totales de insulina se van a estimar en función del peso del paciente, siendo la dosis típica de 0.4 a una unidad por kilogramo por día. Sin embargo, aquí también la ADA nos refiere que ellos recomiendan sobre todo la dosis de 0.5 unidades por kilogramo por día en estos pacientes, siendo que se debe de administrar la mitad como insulina prandial para controlar la glucosa después de las comidas y la otra mitad como insulina basal, esta para controlar la glucemia en los periodos entre las comidas. Bueno, aquí vamos a tener que los regímenes típicos de la dosis
para pacientes con diabetes tipo 1, van a combinar el uso antes de las comidas de insulinas de acción más corta con una formulación posterior, con una insulina de acción prolongada. Estas generalmente se van a utilizar por la noche. De igual forma, vamos a tener que la dosis basal de acción prolongada se da para regular la glucosa en ayunas durante la noche, y las variaciones de glucosa postprandial se van a controlar con una inyección oportuna de insulina prandial. Aquí, bueno, también se menciona una nota importante que dice que es importante educar a los pacientes sobre cómo ajustar la insulina prandial en función de la ingesta de carbohidratos, la glucemia preprandial que tengan y la actividad física que realicen. Entonces, porque, bueno, todos estos factores van a modificar la cantidad de insulina que requiramos. Obviamente, si es un paciente que hace ejercicio, lleva bien su dieta, sabe calcular carbohidratos, va a requerir menos insulina. Y bueno, aquí pues el cálculo de la insulina prandial pues va a variar según la farmacocinética de la insulina. También, bueno, aquí vamos a tener que cómo se administra la inyección. En este caso, la ADA nos menciona que tiene que ser un tejido subcutáneo en sitios adecuados. Los más recomendados que menciona van a ser en el abdomen, glúteos, los laterales de los muslos y en la región deltoidea del brazo. Estos van a ser los sitios más adecuados. Esto porque tiene que ser subcutánea, no debe ser intramuscular. De hecho, en los pacientes muy delgados se tiene que hacer en la parte que tengan más tejido adiposo para evitar que se pueda equivocar. De igual forma, se recomienda el uso de agujas cortas, por ejemplo, las agujas de pluma de 4 milímetros. Y también se recomienda la rotación del lugar de inyección. Esto es recomendable para evitar la lipohipertrofia, que esta va a ser una acumulación de grasa subcutánea como respuesta a la acción de la insulina en el tejido adiposo. Si se llega a hacer una lipohipertrofia, pues puede tener otras consecuencias, como puede ser que haya una absorción mala de la insulina que se está administrando, que tenga una mayor variación de la glucemia del paciente, o que tenga así como unos episodios sin razón de hipoglucemia. Aquí, bueno, ya sabemos la técnica de cómo se administra una inyección subcutánea. Se va a tomar el tejido adiposo y se mete la aguja a 45 grados, sin llegar al músculo. Y de igual forma, por último, se menciona también el tratamiento quirúrgico. En ese tratamiento quirúrgico se menciona el trasplante de páncreas e islotes. Este va a tener algunas ventajas y algunas desventajas, siendo de ventajas que ayuda a normalizar los niveles de glucosa y a mitigar las complicaciones microvasculares de la diabetes tipo 1. Pero va a tener de desventaja que estos pacientes van a requerir una inmunosupresión de por vida. Esto pues para evitar que haya un rechazo o que haya una recaída, digamos, una recurrencia en la destrucción de los islotes, por lo mismo porque es autoinmune. Sin embargo, pues esa no va a estar indicada en todos los pacientes. Esta va a tener unas indicaciones especiales, siendo las principales que va a ser en pacientes con diabetes tipo 1, que se sometan a un trasplante renal y se pueda aprovechar pues para hacer el trasplante de páncreas. También en los pacientes que tengan cetoacidosis recurrentes o que tengan una hipoglucemia severa. Esto pues cuando haya fallo del tratamiento con insulinas. Y de igual forma pues se recomienda igual al paciente pues una dieta adecuada, que no, bueno, que sepan calcular sus calorías y que hagan ejercicio. Y bueno, Sí. Ay, perdón. Ok, digo, no se preocupen, es que hace algo muy superficial porque hay una clase de puro tratamiento y hay otra clase de complicaciones agudas y crónicas. Adelante, Ru. Sí, sí, justamente nada más les voy a mencionar muy brevemente las complicaciones que se pueden presentar en la diabetes. De acuerdo. Esto se relaciona más que nada con con una duración de la enfermedad pues ya crónica, porque entre más tiempo de la enfermedad, pues mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Y bueno,
Generalmente las complicaciones van a ser vasculares, pueden afectar a los vasos pequeños, que van a ser complicaciones microvasculares, o afectar a los vasos grandes, que serían las macrovasculares. Dentro de las microvasculares tenemos que puede afectar a los ojos, a los riñones, al sistema nervioso y también alteraciones en la piel. Dentro de las complicaciones que estarían implícitas en el globo ocular, se puede desarrollar lo que sería la retinopatía diabética, y también, como nos mencionaba nuestro compañero Aldair en la definición, también estos pacientes pueden tener un mayor riesgo de desarrollar lo que serían las cataratas y el glaucoma. También tenemos respecto al riñón, la nefropatía diabética, y esta en fases avanzadas puede llevar a lo que sería una insuficiencia renal crónica, y tenemos que esta insuficiencia renal crónica va a ser, va a ser a causa de diabetes en los países occidentales como la primera causa. Igual pueden desarrollar afectaciones en la piel, en donde pueden haber desarrollo de úlceras cuando hay pues lesiones muy superficiales, y estas se pueden infectar pues muy fácilmente, y generalmente esto pues es en las extremidades inferiores. Dentro de las macrovasculares tenemos a lo que sería la angina de pecho, también al infarto al miocardio, también pueden desarrollar lo que serían los ataques isquémicos transitorios o accidentes cerebrovasculares, y también pudiera estar la enfermedad arterial periférica. Por esto, también estas complicaciones se desarrollan cuando hay pues un manejo inadecuado del control de la glucosa. Entonces, por eso pues va a ser muy importante tener un control de la glucemia para poder evitar o de alguna manera retrasar muchas de estas complicaciones. Y ya nada más eso. Sí, incluso, por ejemplo, ¿sí se acuerdan de esto que les decía de los marcadores tempranos, ¿no? Que hay ahorita para que se han visto marcadores de diabetes en fase temprana. Y entonces vemos que es arriba de tener 155 miligramos a la hora, después de esa carga de glucosa oral de 75 gramos, ya se ha asociado con marcadores de inflamación y de daño a órgano blanco, como alteraciones en la función de la célula beta, resistencia a la insulina, obesidad, dislipidemia, aumento de fibrinógeno y leucocitosis. Y también ya se ha visto que está relacionada también con marcadores de aterosclerosis subclínica que condicionan inflamación subclínica, rigidez vascular, engrosamiento de la íntima media de las carótidas, de la capa íntima y media de las carótidas, a hipertrofia de ventrículo izquierdo, a deterioro de la función renal y a hígado graso. Todo eso. ¿Cómo ven? Es que la diabetes es un mundo. Y eso es ahí donde tenemos que actuar nosotros, en las fases tempranas, haciendo pues todas las modificaciones, ¿no? El estilo de vida. Eso lo vamos a ver en la diabetes tipo 2. Y ahora que veamos también lo de las complicaciones. Muy bien. ¿Ya acabamos? Sí, ¿verdad? Sí, doctor, eso sería Ahí. todo de nuestra parte. Muy bien, chicos. Muy bien, la verdad estuvo muy completa su clase. Bueno, entonces mañana nos toca diabetes tipo 2. ¿Sí? Ok. Igual digo, no entren mucho en lo que es la parte de tratamiento, porque eso hay otra clase, y también en complicaciones también hay otra clase donde vamos a ver eso. Cuando veamos complicaciones, bueno, en complicaciones agudas, por ahí viene nada más cetoacidosis diabética, y entonces y estado hipertónico, hiperosmolar, ¿no? Ahí les pido que me digan en cetoacidosis cuál es la tríada de cetoacidosis, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico en 5 minutos. Porque, por ejemplo, en su caso clínico, y ahí comentamos lo del caso clínico, ¿no? Algunos, por ejemplo, decían, no, pues vamos a tomar un examen general de orina,
y vamos a pedirle una glucosa en sangre, y entonces ya yo les digo, uy, pues es que si tomamos muestras de sangre o examen general de orina y se lo llevan, y lo mandamos al laboratorio, entonces eso tarda pues unas 6 horas en salir. Un examen de orina tarda 6 horas, y si el interno se tarda en ir por las muestras, entonces también pues yo creo que pues, unas 6, 8 horas en lo que nos llegue ese resultado. Entonces el diagnóstico de cetoacidosis se hace en 5 minutos. Bueno, 10, si es que el laboratorio les queda un poquito a veces lejos. En 10 minutos tienen el diagnóstico y sabemos si el paciente se va o se queda. Y puede tener una complicación, una cetoacidosis diabética. Y en el estado hipertónico también, pues hay una tríada también de estado hipertónico. Hay otra complicación, que es la hipoglucemia. No está ahí incluida, pero bueno, también la mencionaremos así, nada más que me digan cuál es la tríada de Whipple para hipoglucemia. Y cuáles son las manifestaciones, eso es importante, forma parte de las complicaciones agudas, cuáles son las manifestaciones adrenérgicas y cuáles son las manifestaciones de neuroglucopenia y cuáles son los criterios de hipoglucemia, ¿no? Y cómo revertimos una hipoglucemia, porque en la medida que nosotros empoderemos a nuestro paciente, el paciente sabrá qué hacer si el azúcar se le sube o si el azúcar se le baja. Porque si ustedes le dicen, sí, doctora, ¿cuándo nos vemos? Porque yo en el ISSSTE, en el IMSS, la cita dura 20 minutos. 20 minutos. Y en 20 minutos ustedes lo tienen que interrogar, explorar, historia clínica, revisarlo, hacer 20 recetas, explicarle al paciente, ¿no? Entonces, vean, o sea, poquísimo tiempo, que debe ser tiempo de calidad. Entre más ustedes, luego todavía me preguntan, ¿y cuándo es la próxima cita, doctora? Nos vemos en 5 meses, cuando haya cita, ¿no? Porque así están las citas institucionales. Nos vemos en 3 meses si le va bien al paciente. Hablando de especialidad, de 3, 4 meses, imagínense, ¿no? Y el paciente pues no sabe qué hacer, si el azúcar se le sabe. Entonces, entre más lo capacitemos, entre más lo empoderemos, el paciente va a saber qué hacer, ¿no? Sobre todo para poder manejar también si se le baja la glucosa, qué es lo que tiene que hacer, ¿sale? Y pues aquí todos somos educadores y la diabetes la verdad es que nos va a dar de comer a todos, porque diabéticos hay muchísimos, ¿sale? Bueno, muy bien. Nos vemos entonces mañana. Que descansen. Hasta mañana. Descansa, Igualmente, doctora, hasta doctora. mañana. Hasta mañana. Gracias.